Ánimo, ánimo. Pues hoy es miércoles y vamos a presentar la sección de quién es quién en las mentiras de la semana y también se va a informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Está aquí con nosotros el maestro Marat Bolaños, secretario del Trabajo, y invitamos de nuevo a la maestra Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, porque parece como que no está claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles que hablan de una sobrerepresentación, porque el Movimiento de Transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría, un Poder Judicial que le cuesta mucho al pueblo porque se pagan sueldos elevadísimos a jueces, magistrados, ministros, dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, para que esos supuestos impartidores de justicia se dediquen nada más a proteger a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco, en contra del pueblo, de la mayoría de los mexicanos y de los intereses de la nación. Ese es el fondo de todo, pero nunca los había yo visto tan descarados, tan deshonestos, enseñando el cobre. Siempre me ha parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban, ¿no? Y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución y ahora van a ver por qué. Si hay algo que está muy claro en la Constitución
pero que además hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el gobierno y desde luego en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían y como se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes ahora que ya no les convienen, ya no las quieren respetar. Además, hasta les dimos la oportunidad, porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país. Somos demócratas auténticos, sinceros, y rechazaron la reforma electoral que propusimos, en donde se arreglaba este asunto de la sobrerepresentación. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución. Pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución. Entonces empiezan a decir, ¿cómo si sacaron 52%, 55%, van a tener 66%? Hay una sobrerepresentación. Sí, así lo establece la ley de leyes, así está en la Constitución. Pero también es como se quiera interpretar, porque si hay 300 distritos electorales federales y el Movimiento de Transformación gana el 85%, ¿por qué no va a tener mayoría calificada? De 300 distritos, el Movimiento de Transformación gana el 85%. ¿Qué porcentaje gana el bloque conservador? Pues como el 10%. 10, 12. Y Movimiento Ciudadano 3% o 4%. Entonces depende cómo se hagan las cuentas. Pero llama mucho la atención de que es una campaña del bloque conservador y de sus medios, porque yo tenía la esperanza, no la pierdo todavía, de que cambien de parecer el proceder de los medios convencionales de información, pero no, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero en este caso no, prefieren hasta el ridículo, prefieren el cretinismo y el ridículo. ¿De dónde está la objetividad y el profesionalismo y la verdad? ¿Dónde quedan? Entonces es interesante, ¿no? Pero tenemos que seguir, y por eso le pedimos a la secretaria de Gobernación que vuelva otra vez, ¿sí?, a leerles el artículo, como dicen los abogados, para ver si
lo van internalizando porque en su hipocresía, ¿no?, siempre hablan de Estado de Derecho, cuando en realidad lo que les importa es el Estado de Chueco, no el Estado de Derecho. Entonces empezamos con Elizabeth. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos, secretarios. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 24 de julio del año 2024 y les parecerá raro, pero vamos a iniciar con una nota falsa del diario Reforma porque continúa su campaña de mentiras contra la Comisión Federal de Electricidad. El diario Reforma no para de publicar notas falsas sobre especialmente la Comisión Federal de Electricidad. Ahora dicen que habría inflado los números sobre inversión, pero esto es falso. Reforma toma como referencia su fuente, una de sus fuentes favoritas, y no es la de los deseos, es México Evalúa. Esa asociación que está muy cercana a Claudio X González y que, por cierto, recibe fondos del gobierno de Estados Unidos. La Comisión Federal de Electricidad, hay que aclararles, ha invertido como nunca antes para ampliar su capacidad de generación de transmisión y distribución en beneficio del pueblo. Las inversiones de la empresa de todos los mexicanos ascienden a 94,000 millones de pesos, dinero que antes, hay que recordar, se destinaba a las ganancias de empresas privadas y nacionales, nacionales y también extranjeras. Pero vamos a los hechos. Vamos a desmentir una vez más a Reforma. El diario toma una parte de la inversión pública, de la cuenta pública, valga la redundancia, pero olvida considerar otras inversiones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad por parte del Estado mexicano. Esto da una suma de 19,992 millones de dólares, algo así como 330,000 millones de pesos, que al ser divididos entre 6 años de la administración, del 2019 al 2024, es un promedio de 55,5 mil millones de pesos anuales. Este monto considera el desarrollo de 35 proyectos de generación, adquisición de 13 centrales, Iberdrola, 60 proyectos de transmisión y 41 proyectos de distribución. Pero sabemos que este diario algo trae con la Comisión Federal de Electricidad porque busca desprestigiarla con cualquier mentira para justificar la privatización de la industria eléctrica. O eso quisieran, pero no, las empresas mexicanas se quedan. Bueno, vamos con la siguiente, porque en esta sección la verdad es que amamos los finales felices. Y bueno, pese a los pronósticos alarmistas, el turismo en México reporta un récord. Ya sabemos que se difunden mentiras y descalificaciones de la oposición y de los medios de comunicación en el país, pero pues como decía yo en esta sección, sabemos esperar para desmentir un bulo. ¿Y qué pasó? En medios de comunicación y redes sociales se armó un escándalo por la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, que en realidad este consejo se utilizaba para desviar dinero a los medios de comunicación y para tener oficinas de ProMéxico en todo el mundo. Todo eso era parte de la corrupción del viejo régimen. Además, quienes perdieron esos privilegios inventaron que estaban desapareciendo la Secretaría de Turismo, que no había estrategia de promoción y que todo era un retroceso. Es más, unos en unas columnas, de verdad, un violín con la canción más triste del mundo, porque decían que con la liquidación del Consejo de Promoción Turística no habría promoción internacional y que México se quedaría estancadísimo. Pero pues lamentamos decirles que es todo lo contrario, porque hoy el turismo rompe récords de ingresos y este año supera
todos los demás. El pasado 15 de julio, el INEGI informó que México registró un récord en la entrada de divisas internacionales por turismo que alcanzaron 9.171 millones de dólares, lo que significa un incremento del 9.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un dato a destacar porque es el valor. Este valor no tiene precedentes desde que el INEGI tiene registro. Es 42% superior a la registrada en 2019, antes del COVID, que recordemos provocó la crisis más devastadora para el turismo en el mundo. Así que se equivocaron y a lo mejor tuvimos que esperar algunos años para demostrarles que las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen este tipo de resultados y pues ni modo. Y bueno, vamos con el momento cómico del día porque seguramente ustedes vieron esta nota en las redes sociales porque es falso que en el AIFA se haya desplomado un techo. Personajes como la columnista Lourdes Mendoza, colaboradora de Carlos Alarraqui en Atypical TV, el periodista de espectáculos René Franco y algunos reporteros con cuenta en la red social X y por supuesto las cuentas automatizadas de la oposición lanzaron el viernes 19 de julio una mentira más contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluso, vamos a ver aquí en la pantalla, me pasan la siguiente por favor. Si le hacemos zoom a esta de Resistencia Ciudadana, por favor, porque me voy a detener un poco aquí. ¿Qué es Resistencia Ciudadana? Dirían ustedes. Bueno, además de compartir un día sí y al otro también noticias falsas, le cambiaron el nombre, porque antes esta cuenta era, es todavía manejada por la excandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez. Si le hacen zoom, por ejemplo, al tuit que dice, bien Xóchitl, muy bien, bueno, dice esta usuaria, pero dice privilegios, que es cuando según la criticaban por, pues sí, hay que decirlo, por obtener contratos al amparo del poder público y es una foto de Xóchitl Gálvez. Ustedes también podrán darle para abajo a esta cuenta y verán cómo claramente era esa cuenta de Xóchitl 2024 y que ahora se sube un día sí y otro también al tren de la desinformación y trata de hacerse pasar por una cuenta de resistencia. O sea, la verdad es que es el mundo al revés, pero también son muy tramposos, hay que decirlo. Vamos a decir, hasta aquí esto, nada más para que vean, ustedes tendrán el derecho a decidir qué se piensa con esta trampa que hacen personajes de la oposición que se creen casi que el castillo de la pureza, pero bueno, esto hasta aquí y les vamos a decir qué inventaron ahora sobre el AIFA. Pues que un turista español habría reportado que el techo del AIFA habría colapsado, pero esto es falso. El hecho no ocurrió en el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México, sino en el aeropuerto de Valencia, España, donde se registró un desprendimiento del techo del aeropuerto en una sala de espera, ocurrido en junio pasado, específicamente 17 de junio, según notas periodísticas de este país. Pero ya sabemos, cae una lluvia, algo le pasó al AIFA. Cualquier cosa que pase, va a pasar también algo en el AIFA, pero pues ya no crean, porque la verdad es que el AIFA es todo un éxito. Y bueno, hasta aquí esto, pero siguiendo el hilo de la conversación de introducción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues continúa la campaña de mentiras acerca de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. A lo largo del mes de julio hemos visto en medios de comunicación impresos, por internet, en radio, televisión, una intensa campaña para intentar generar la idea de que Morena tendría una sobrerepresentación en la Cámara Baja de San Lázaro y que eso es algo inconstitucional. Pero esto es falso. Y antes de pasar a la colaboración de Infodemia, donde lo explicamos un poco mejor, quiero que vean un botón de muestra y que no se hagan los que no traen una campaña, porque
Tampoco se valen las hipocresías. Aquí vemos cómo del 1 al 22 de julio se han publicado 2.280 notas sobre el tema. Tan solo un mes, bueno, casi un mes de cobertura. Esto es inusual. Hemos hecho varios análisis de varios temas, pero este en particular, pues parece que no quieren que el segundo piso de la transformación se consolide y por supuesto rechazan absolutamente la reforma al Poder Judicial. Pero como es una campaña que intenta generar descontento y propagar la idea de un agandalla autoritario, eso es lo que ellos dicen, pues ya sabemos que no saben qué inventar. Y les decía yo, sobre este asunto presentamos la colaboración con Infodemia que aborda las mentiras que se han publicado sobre la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Vamos a verlo. Tres mentiras que sostienen el falso debate en torno a la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. 1. Falso que la distribución de plurinominales se debe hacer por coalición. Morena está transfiriendo curules a sus partidos aliados para obtener más plurinominales. Y lo que se está buscando es que no haya más de 300 diputados en una fuerza política, que en este caso está homologada. En 2008, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, por mayoría, eliminaron un párrafo del artículo 59A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establecía que la distribución de las y los diputados plurinominales se debe hacer por coalición. Desde entonces y en cada elección, la distribución de legisladores plurinominales se da por partido político. 2. Falso que la integración de la Cámara de Diputados con mayoría calificada por parte de Morena y aliados viola la Constitución. Sería una violación a la Constitución. Es una sobrerepresentación como del 20%. Así que bien podría reinterpretarse ese tema rescatando el sentido original de la norma e impedir así que las coaliciones sigan usándose para cometer un fraude al espíritu de la Constitución. La Constitución Política Mexicana establece en su artículo 54 dos reglas para evitar la sobrerepresentación: que ningún partido obtenga más de 300 curules y que ningún partido obtenga más curules que el porcentaje total de la votación obtenida más 8 puntos. Según la proyección de la integración de la 66 legislatura, ningún partido incumple esas reglas establecidas por la Constitución. 3. Falso que la integración de la Cámara de Diputados es un agandalle. Se agandalla la Cámara. Es lo que está pasando. Pues oye, si ganaste 2-1 en la Copa América, no va a resultar que ganaste 4-1. No. Claro. Oye, no, que la ley que dice que ganaste 4, si metiste 2 es 2. Lo que hay del trasfondo es que Morena utilizó al PT y al Verde para servirse con la cuchara grande, porque eso aprendió desde el 2018. Con 54% de los votos quieren llevarse el 74% de las posiciones. Digamos, es la fórmula. La coalición de Morena, PT, Partido Verde, obtuvo 54% de los votos para la Cámara de Diputados, pero en lugar de recibir 54% de los diputados, el gobierno pretende quedarse con 74%, 20% más. Como parte de este falso debate, muchos comentaristas plantean una trampa que asegura que la coalición de Morena, PT y Verde recibirá un porcentaje mayor de diputados que el porcentaje total de votos que recibieron en la elección nacional. Estos comentaristas omiten que el número absoluto de votos o el porcentaje de votos en la elección no es el criterio para la asignación de diputados plurinominales. Estos se conceden a partir de los votos obtenidos por partido en cada una de las 5 circunscripciones en las que se divide el territorio nacional. En las elecciones del 2 de junio, como partido, Morena triunfó en 37 distritos y como coalición, junto al PT y Verde, triunfaron en 219, dando un total de 256 distritos de los 300 que componen a las 5 circunscripciones, equivalentes al 85% de los distritos totales, mientras que Acción Nacional solo ganó como partido en 3 distritos. El PRI no obtuvo ningún distrito y como coalición vencieron en 39 distritos.
Resultados que les valieron 32 diputados por mayoría relativa al PAN y 36 diputados plurinominales, mientras que el PRI obtuvo 9 diputaciones de mayoría y casi el triple de plurinominales con 24 diputados. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un muy buen día. Presidente, muchísimas gracias. Saludamos a los medios de comunicación, a los que nos escuchan y, como bien señalaba el presidente, vamos a reiterar el día de hoy qué es lo que establece nuestra Constitución acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Si me prestan Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Y la fracción quinta del artículo 54 establece en ningún caso un partido político. Nuevamente la Constitución, el texto constitucional dice partido político, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos, el porcentaje total más 8 puntos debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados. Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir no me gusta la Constitución. Si no le gusta la Constitución, hay que reformar la Constitución. No es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie. Ya no me gustó partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente. También
dijimos en aquella ocasión que se reformó en 2008, que en el 96 se estableció en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una regla específica en el artículo 59A. Y esa regla específica regulaba el tema de las coaliciones. Y en su momento, en efecto, decía que las coaliciones les serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en aquel entonces, en el 96, establecen esta regla para el tema de coaliciones y dice, aunque se trate de una coalición, se va a considerar como si fuera partido político. El problema, adelante, es que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista en el 2008 decidieron eliminar la fracción cuarta del artículo 59 del COFIPE. Eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político. Decidieron quitarla, les convenía en ese entonces. Por lo cual, desde el 2008, todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha, la interpretación ha sido textual, como dice la Constitución. Se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución y lo podemos ver, aquí está. En 2009, por supuesto, le benefició a la coalición PRI-Verde y no dijeron nada. Estaban de acuerdo en que se aplicara la Constitución textualmente. Por eso la distribución de plurinominales fue por partido, no por coalición. En su momento no dijeron, a ver, la suma de votos del PRI, del Verde. No, el PRI cuánto obtuvo y se aplicaba la regla, el Verde cuánto obtuvo y se aplicaba la regla. Eso fue en 2009. En 2012 también les benefició. ¿A quién? Al PRI, al Verde y a Nueva Alianza. Y tampoco se dijo absolutamente nada. En el 2015 también les benefició a ellos. El PRI y el Verde hicieron una coalición y la aplicación fue textual de la Constitución por partido político. En 2018 también hubieron 3 grupos de coaliciones y fue exactamente el mismo criterio que utilizó tanto el INE como el Tribunal Electoral. Ellos tienen la obligación de cumplir con la Constitución. Esa es la obligación que tienen las autoridades electorales, cumplir con lo que dice la Carta Magna. Por eso se aplicó una distribución por partido. Y lo mismo recientemente en 2021, donde también hubieron coaliciones y también la distribución nuevamente fue considerando, como dice la Constitución, por partido político. Increíble pues que tengamos todos estos antecedentes, que la Constitución diga claramente por partido político y que hoy la exigencia sea una interpretación distinta. Aquí escuchábamos algunos videos, algunos comentarios que dicen quieren violar la Constitución, o sea, llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan, es clarísima. Adelante. Aquí lo podemos ver, cuál es la proyección que se tiene de acuerdo al criterio que se ha seguido desde 2008. Esta sería la proyección. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí a cuántos diputados obtuvo el partido Morena, podemos ver que por mayoría Morena obtuvo 161 legisladores. De acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría 87 diputados. Es decir, tendría un total de 248 diputados. Nos vamos a la regla que establece la Constitución, no más de 300 curules por partido. Pregunta, Morena, teniendo 248 diputados, ¿rebasa los 300 de la Constitución? No.
Una violación a la Constitución sería que aquí hubiese más de 300 diputados, pero en la proyección no es así, son 248 diputados. Una segunda regla clarísima de nuestra Constitución es que el porcentaje total del partido, es decir, en el caso de Morena, 43.54%, más 8%, o sea, la votación emitida no puede rebasar esto más 8%. ¿Cuántos son los curules que se van a distribuir o que se deberían de distribuir? 49.6. 46.8 más 8 no rebasa 49.6%. Entonces, esta regla importantísima de la Constitución se cumple. Esas son las dos reglas que establece nuestra Carta Magna, que nosotros no aprobamos en la Constitución, que son las dos únicas reglas que regulan la sobrerepresentación. Entonces, esto es lo que uno debe aplicar por cada uno de los partidos. Tiene que verlo por PT. PT obtuvo 38 diputados por mayoría. De los 300 distritos de mayoría, 38 los ganó el PT. Su distribución de plurinominales se proyectaría en 12 diputados, un total de 50. Nuevamente uno tiene que decir, ¿50 rebasa 300 de la primera regla? No. Su votación es de 5.8 más 8, 13. La proyección es 10%. Entonces se cumple con esa regla, no se violenta esa regla. Partido Verde Ecologista ganó 57 diputados por mayoría. Se proyectan 18 diputados plurinominales, el total es 75. Pregunta, ¿rebasa esos 75 los 300 que dice la Constitución? No. Y aquí podemos ver 8 y 8, 16, la proyección es 15. Entonces, lo que establece nuestra Constitución es que nunca se deben violentar estas dos reglas básicas de la sobrerepresentación. A la autoridad electoral le toca cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Entonces, de esta manera, nuevamente, ¿qué sucedería y qué es lo que les preocupa? Porque el fondo está aquí, es que se puede obtener con los legisladores de Morena, del PT y del Verde Ecologista una mayoría de 373 diputadas y diputados. Y eso te da una mayoría calificada, la posibilidad de modificar la Constitución. Tenemos varias reformas que se han presentado por parte del presidente desde el 5 de febrero, pero una de ellas es la que más les preocupa y es la reforma al Poder Judicial, porque no quieren que la ciudadanía elija de manera democrática a los jueces, a los magistrados y a los ministros. En el fondo, la petición es que se violente la Constitución para que hoy se aplique de manera distinta de como me la habían aplicado antes y que no se obtenga esta mayoría y no pueda haber la posibilidad de modificar la Carta Magna. Entonces, pues reiterar nuevamente un llamado al Estado de Derecho, al cumplimiento de nuestras normas y acabar con la simulación y la hipocresía. Es cuanto, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, presidente, para informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que como conocen es un programa del Gobierno de México, a través del cual se atiende a jóvenes entre 18 y 29 años, mujeres y hombres jóvenes que no estudian y no trabajan, de manera prioritaria a quienes viven en municipios, colonias, localidades con mayor índice de pobreza y también de incidencia delictiva.